No sé en qué año exacta justamente tú hayas entrado al mundo del periodismo, pero seguro estoy, claro, tienes estudios, ¿no? No sé si ejerciste la carrera del periodismo al mismo tiempo que estudiar. No sé ese dato Sí, ahorita. sí. Yo empecé a estudiar, o sea, hice periodismo mientras ya estaba trabajando, ya era reportero. Viajaba, me examinaba en la facultad, me iba otra vez, volvía, hice políticas y periodismo mientras alternándolo con mi trabajo ya. Sí, Pe- empecé muy joven. Pero cuando tú llegaste incluso a tu carrera, ya la profesional y cualquier estudio extra o posgrado que tengas y junto con el periodismo, cuando tú llegaste a tu carrera y llegas también al mundo del periodismo, y eras, de hecho, por todo lo que hemos platicado, una persona muy leída, demasiado leída. Y aquí me hace recordar de nuevo otro diálogo, ¿no? Por lo siguiente, siendo periodista y siendo un lector, y un lector de los que sueña, de los que puede viajar a través de un libro, tú estás en el mundo del periodismo ya, pero eres una gente muy leída. Y hay aquí un dato muy curioso y me interesa, ¿no? Fíjate que cuando tú escribes tu primera novela en 1986, El Húsar, ya pasaron el tiempo del 86, 94, no sé cuántos años, pero al menos salieron 5 títulos más. Porque según la información que tengo, tú te retiras en 1994 de la televisión española para dedicarte exclusivamente al mundo de la literatura. Pero fíjate, estamos hablando de 5 títulos junto con el USAR, 6 títulos. Entonces estoy yo conversando con una persona que en ese tiempo jugó dos mundos Es verdad. muy sui generis, muy especiales, Y muy diferente. muy diferentes. Aquel que te piden objetividad y aquel que el único ingrediente que te exige para sobrevivir en la literatura es la imaginación. ¿Cómo le hacías, Arturo, para trabajar esos dos mundos? Bueno, fue una etapa de transición y de esquizofrenia. Es decir, yo por una parte me iba a la guerra, yo cubría guerras, trabajaba en guerras siempre, me iba a Sarajevo, me iba al Líbano, me iba a la guerra de Angola o África o a América del Sur, a los conflictos que había entonces, ¿no? Y a la vuelta escribía y desconectaba, es decir, no mezclaba ambos mundos. Era como una casa con dos habitaciones de las que entras y sales y no te llevas nada de la una a la otra, ¿no? Pero era una situación insostenible. Yo ya era demasiado, había ido demasiado lejos. Yo no podía seguir siendo reportero. Había perdido inocencias, había perdido, ya no podía ser objetivo. Es decir, yo era un reportero de infantería, yo era un tipo que contaba la guerra, yo no analizaba, yo decía, esto es lo que hay y ustedes, espectadores, juzguen. Aquí se lo enseño cada día, en el informativo se lo enseño a las 3 y a las 9 de la noche, ¿no? Pero hubo un momento en el cual me di cuenta que eso no era suficiente, que ya mi propia vida, la dinámica mía personal, me exigía explicaciones, reflexiones, profundizaciones. Me exigía además la creación de un mundo personal que nada tenía que ver con el mundo profesional en el que había estado viviendo. Entonces empecé a distanciarme poco a poco del periodismo y cada vez dediqué más tiempo a la literatura y menos tiempo al periodismo. Y al final dije, bueno, se acabó hasta que llegué, me voy. Fue una etapa anterior, el periodismo fue, digamos, 20 años que me marcaron, que me formatearon un montón de cosas, más, libros, más periodismo, más guerra, más vida, me marcó y me definió como adulto, me hizo lucio, me hizo grande, o sea, me hizo consciente de la vida y de mí mismo, ¿no? Y dije, bueno, y a partir de ahora tengo que utilizar este capital en algo, no puedo dar vueltas en torno a lo mismo. Ahora quiero ser yo quien cuente el mundo a mi manera, quiero ser yo quien, mediante historias de ficción, haga, digamos, el balance de todo aquello que he aprendido o he descubierto durante todos estos años de mi pasado, mi infancia y mi juventud como reportero. Y quizá porque también había muchos fantasmas, muchas preguntas sin respuesta, muchos momentos crueles, amargos, muchas... Hay una pregunta que me hacía, por ejemplo, ¿por qué un niño de 6 años muere quemado por el napalm y un canalla sinvergüenza, estafador, vive 60 años respetado y al morir le hacen en su pueblo una estatua y en una calle con su nombre, ¿no? ¿Quién permite esa broma trágica que tanto se repite en la humanidad, ¿no? Y esa pregunta no puede responderla como periodista. Esa pregunta como reportero no puede responderla. Como novelista sí. Entonces dije, ahora tengo que responder a esas preguntas que no puedo responder. Entonces por eso fue por lo que dejé el periodismo y de una forma ya franca a la literatura. Siempre tuviste muy clara esa división. Sí, Nunca sí, sí. tuviste ese problema de que te ganaran todos tus sueños en tus libros, en tu vivencia, en tu imaginación, en los personajes que tú creabas. No he entendido eso, O perdóname. sea, siempre tuviste muy clara la división. Nunca dentro del campo del periodismo Ah, te no, no, ganaron los no. fantasmas. No, porque yo era un mercenario honrado. Yo era un tipo que iba a la guerra porque me pagaban y me gustaba mi trabajo y lo hacía lo mejor que podía. Además, me jugaba la vida para poder hacerlo con dignidad. O sea, mi dignidad era mi trabajo, ¿no? Era un mercenario, como digo, honrado. Hay mercenarios deshonestos y los hay honestos. Yo era un mercenario honesto, ¿no?
Pero eso era todo, es decir, mi dignidad era justamente mi objetividad. Yo no tenía que decir si esto era una... ¡Qué horror! Miren usted, no, el horror estaba y yo lo enseñaba, yo no le ponía adjetivos al horror, ¿no? Pero hay algo más que ya no podía contar ahí, ¿no? Era justamente eso, ¿no? Decir, ¿quién es el culpable? ¿Por qué Dios, si hay Dios, permite esto? ¿Cuál es la broma cósmica que hace que todo esto sea como es? ¿Por qué el hombre nunca es feliz? ¿Por qué siempre es pagan siempre los mismos la tragedia? Y eso como periodista no podía contarlo. Entonces, bueno, pues como lo tenía... Y además yo siempre he creído que cuando un periodista... hace literatura es un mal periodista y cuando un novelista hace periodismo es un mal novelista. Creo que son dos géneros muy diferentes que nada tienen que ver, ¿no? Así que decidí que no, que tenía que elegir, que tenía que ser honrado como novelista y igual que había sido honrado como periodista, entonces tenía que elegir y elegí el otro bando. Un periodista que hace literatura es mal periodista, Sí. pero sí el periodista puede usar el arma de la literatura en cuanto alcance, en cuanto a lo que en periodismo se llama competencia, ser competente. Eso es otra cosa. Además, el periodista debe ser culto, leído y tener detrás, como respaldo, un potente contexto, un potente background intelectual, cultural, porque si no, no puedes interpretar. Si eres un analfabeto, no puedes jamás dar ni siquiera para contar una guerra. Si tú sabes que ha habido Troya, que ha habido guerra de los 100 años, que ha habido guerra de tal, que ha habido conquista de América, entonces puedes, al hablar de la guerra de Sarajevo, explicarla o contarla de una forma mucho más eficaz, ¿no? De eso se trata, pero hasta ahí llega nada más, ¿no? ¿Le hace falta eso al periodismo, a los periodistas, Arturo? Sin duda. Justamente para mí el gran pecado, el gran defecto del periodismo moderno, y no hablo de México, hablo de España y de todas partes, es que el periodista cada vez se preocupa menos por la cultura y más por la técnica. Y eso es lo que está haciendo periodistas muy eficaces como periodistas, pero muy analfabetos culturalmente. Y cuando un ciego guía a otro ciego, pues van todos los ciegos al mismo agujero. Entonces, no, es imposible, nadie tiene fórmulas, ni tampoco somos profetas, ni maestros para decir hay que hacer esto. Pero yo creo que sí, esa es la sugerencia. El periodista tiene que leer. Cultura, es que no hay otra, es que la cultura, y hablo de cultura de verdad, no hablo de cultura de diseño, cultura de esta de moda, cultura de tal, no hablo de la cultura como 3.000 años de memoria que tenemos por ejemplo, los latinos, los hispanos, tenemos 3.000 años de memoria mediterránea, que es la Biblia, el Islam, el Talmud, el mundo árabe, la conquista de América, el mestizaje, el mundo indígena, el barroco, todo eso es nuestra memoria, nuestro pasado que nos da solidez, presencia, nos da mecanismos para interpretar el mundo, incluso para poder buscar soluciones si las hubiera. Pero sin eso somos analfabetos que vivimos como decimos en España, con pan para hoy y con hambre para mañana.